¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Buenos días, hermanos. Te saludo en el nombre del Señor Jesús. Y en esta mañana te quiero invitar a que me acompañes a leer y a escuchar la palabra que se encuentra en el capítulo 11 del libro de Juan, la segunda parte de la resurrección y muerte de Lázaro. Muerte y resurrección de Lázaro. Pero antes de eso, te invito a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de usted, Padre, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a servirle, con un corazón dispuesto a escuchar su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, le pedimos perdón, Señor, de toda cosa contraria que podamos haber cometido durante esta semana, Señor amado. En el nombre de Jesús, le pedimos que usted nos dé oídos espirituales, Señor, para recibir esta palabra, Señor, que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea usted tomando el control, Señor, de esta palabra, de este servicio, de principio a fin, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya, mis hermanos, vamos a hacer un breve resumen con respecto a lo que vimos la semana anterior. Les recuerdo, ustedes se recuerdan que Lázaro se encontraba en Betania y estaba enfermo en una aldea, ¿cierto? En esta aldea de Betania, y María y Marta, sus hermanas, enviaron a un mensajero a informarle a Jesús de que su hermano está enfermo. Entonces la hermana le dice: el que amas está enfermo. Y Jesús respondió, dice que esta enfermedad no era para muerte, sino para darle la gloria a Dios, para que a través de esta enfermedad el Señor fuera glorificado. Continuando con la segunda parte de esta palabra, le invito a que podamos abrir la palabra en el capítulo 11 de Juan, del versículo 17 y 18, por favor. Y la palabra dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadias, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. La Shivá es un periodo de duelo de 7 días que comienza después de la muerte de una persona. Los 3 primeros días son los más intensos, son los más dolorosos, y el 4.º día de la Shivá, es la etapa en que la persona comienza a prepararse para recibir consuelo de la comunidad. Y por eso, ya que en el 4.º día muchos judíos ya iban a consolar a las hermanas por la muerte de su hermano Lázaro. Lázaro ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿por qué Jesús habrá esperado estos 4 días antes de llegar a Betania, antes de llegar a esta aldea? Jesús hizo esto a la luz de la superstición judía, que en aquel tiempo, la cual decía que el alma permanecía cerca de la tumba por 3 días, esperando regresar al cuerpo. Por lo tanto, se entendía que después del 4.º día no había ninguna esperanza de resucitación o de resurrección. Cuando Jesús llegó a Betania, su amigo Lázaro yacía 4 días que estaba en el sepulcro muerto.
También se encontró con muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlos por la muerte de su hermano. Probablemente muchos de estos judíos habían venido desde Jerusalén, ya que como Juan nos explicaba, estaba cerca de Jerusalén como a unos 15 estadios, es decir, como a unos 3 kilómetros Jerusalén de la aldea de Betania. Mis hermanos, al encontrarse Lázaro en esa tumba, en esa sepultura, ¿cierto? Toda esperanza humana se había apagado, humanamente. Como dice la palabra, que mientras hay vida hay esperanza, pero con la muerte se había acabado todo. Veamos lo que dice en el versículo 20 y 24. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús te dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Marta salió rápidamente a su encuentro y María se quedó en la casa. Marta lo vio, ¿cierto? Lo observó desde lejos que venía Jesús y salió a su encuentro, salió al encuentro de Jesús y le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es lo que Marta le dice a Jesús. Estas hermanas no dudaban en el poder del Señor para sanar a su hermana, siempre y cuando Jesús hubiese estado presente en ese lugar, en ese momento. Pero no alcanzaban a ver que también les podía haber sanado a distancia y pensar que podía resucitarlo de entre los muertos. Seguramente estas hermanas se lo habían repetido una y otra vez por la enfermedad de su hermano. Seguían expresando su fe en Jesús y sabemos que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Eso es lo que ellas, la confianza, la fe que tenían en Jesús, conocían su poder. En el versículo 25 y 27, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. El Señor Jesús le dijo a Marta que Él mismo tenía autoridad y poder para dar vida y para restaurarla por medio de la resurrección. Él es el autor de la vida, el mismo Dios encarnado y fuente de toda vida, ya sea una vida espiritual y una vida física. Por eso, nadie más que Él podía hacer una declaración como esta: yo soy la resurrección y la vida, el que tiene poder absoluto sobre la muerte. Mis hermanos, al resucitar a Lázaro sería solo un anticipo de lo que ocurrirá en este mundo. Se está anticipando de lo que va a ocurrir con nosotros también, querido hermano. La clave de este pasaje es creer. En Juan, capítulo 5, del versículo 28 y 29, la palabra dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Cuando le pregunta Jesús a Marta: ¿crees esto? Marta le responde, ¿cierto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Marta ya había declarado que creía en la resurrección postrera. Creía ella en Jesús, en su maestro y amigo, que Jesús era el Cristo, que era el ungido, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios,
el autor de la vida y la resurrección. El énfasis principal acá, mis hermanos, es que Dios Padre y el Señor Jesús tienen poder de la vida y tienen poder de la muerte. Más que un acto de amor, es un acto de poder que vemos en estos versículos, en esta palabra. Y con respecto a la muerte, recordemos lo que sucedió a Jonás cuando estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto lo encontramos en Jonás 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto tiene relación con lo que le pasa a Lázaro. Es lo mismo que Lázaro era necesario que estuviera estos 3 días para después que el Señor viniera a la resurrección. En Lucas 24 y 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Esto le pasa a los discípulos de Jesús cuando van caminos a Emaús. Y uno le pregunta, ya es el 4º día y no pasa nada. Jesús estaba con ellos. En Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 18, la palabra dice: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Jesús baja a las profundidades y le quita las llaves de la muerte, ¿cierto?, a Satanás. Lo que va a hacer Jesús con Lázaro es un preámbulo de lo que Él va a hacer una vez que Él vaya a la cruz, baje donde dice que están los espíritus encarcelados y le quite dominio y el poder a Satanás. Y lo primero que está diciendo es demostrándolo físicamente, por lo que espera hasta el 4º día. Y por eso es que espera hasta el 4º día, porque de acuerdo con la tradición judía, ellos pensaban que el alma de una persona muerta permanece en su cuerpo por 3 días. Entonces, si Jesús hubiese resucitado, no hubiesen creído que estaba muerto. Lo mismo sucede con Lázaro. Si hubiese resucitado antes, no hubiesen creído que Lázaro estaba muerto. Y de acuerdo a esto, tenía que pasar mínimo 3 días para ser resucitado, porque de otra manera no hubiera creído en el milagro de Lázaro. En Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3, la palabra del Señor dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la palabra dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió una sola vez por los pecados de la humanidad, ¿verdad? Y Él, siendo justo, murió por aquellos que no lo eran, para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con el Padre. Murió en su cuerpo humano, pero fue resucitado y vivificado en el Espíritu. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, la palabra dice así: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. El Evangelio, mis hermanos, se predica a todos, vivos y muertos, para que todos los que tengan la oportunidad de conocer a Dios. La muerte no es el final. Dios tiene un plan para todos aquellos que han muerto, pero que han muerto conociendo, viviendo, ¿cierto? Recibiendo, aceptando a Jesús en nuestras vidas. Versículo 28 del Juan capítulo 11, versículo 28. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Marta, ¿cierto?, llama a su hermana María y le dice que el Señor está aquí, que el Señor ha llegado. Ellas sabían que con la presencia de Jesús todo sería diferente. Aún la misma muerte no parecería tan dolorosa estando Jesús presente, estando con ellas en ese lugar. Versículo 29 dice: ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vinieron a María, se habían levantado deprisa y habiendo salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro ahora a llorar allí. El gozo de la noticia que Jesús estaba allí hizo que María saliera, ¿cierto?, rápidamente, sin demora, porque Marta le había comunicado, ¿cierto?, le había informado en secreto con la finalidad de que pudiera conversar en privado con el Señor, pero los judíos que estaban en casa se dieron cuenta de que ella salió deprisa y pensaban que ella iba al sepulcro a llorar. En el versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente la frase, ¿cierto?, si hubieses estado aquí. Es una expresión de dolor y tristeza por la muerte de Lázaro. María está diciendo que Jesús, si hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. Lo que muestra su fe en el poder de Jesús, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿cierto? Lo mismo que Marta le dice, María también le dice lo mismo a Jesús. En el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El significado de estremecer es temblar, ocasionar una alteración y sobresalto en el ánimo de alguien. Eso significa estremecerse. Entonces podemos ver que acá a Jesús humanamente esto fue lo que le sucedió. Se estremeció el espíritu y se conmovió. Y conmover es inquietar, es alterar, es mover fuertemente o con eficacia a alguien o a algo. Esto fueron lo que Jesús sintió humanamente. La frase de conmoverse en su espíritu muestra la empatía y la compasión que Jesús sintió hacia estas hermanas y hacia los demás. Y pregunta también Jesús y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. En este versículo Jesús pregunta dónde han puesto el cuerpo de Lázaro. Y la respuesta de los demás es una invitación a que Jesús vaya a ese lugar y vea por sí mismo. En el versículo 35 dice: Jesús lloró.
Jesús lloró, dice aquí, el Evangelio de Juan está escrito para mostrarnos la deidad de Dios. Y sin embargo aquí Jesús se manifiesta con toda su humanidad. Este es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero con una tremenda calidad humana, una tremenda reflexión. Muestra cómo Jesús se conmueve en su área espiritual y en este pasaje la conmoción exterior en el área física, ¿cierto? Podemos ver cómo se exterioriza el sentir de Jesús en ese momento cuando dice, Él lloró. Él lloró, porque podemos ver que estaba conmovido, ¿cierto? Su espíritu se estremeció a lo interno, y acá podemos ver cómo Jesús se sentía cuando Él demuestra que con sus lágrimas el dolor y la tristeza que sentía. Jesús sabía que Él iba a resucitar a Lázaro. No obstante, lloró debido al profundo amor y compasión que sentía por sus amigos. Esta acción muestra lo humano de Jesús y su capacidad de sentir empatía y compasión por los demás. Entonces los judíos en el verso 36 dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Los judíos que estaban presentes comentaban sobre el amor que Jesús tenía por Lázaro y la relación especial que Jesús tenía con Lázaro y con sus hermanas. Y la frase, mira cómo lo amaba, también es un recordatorio de que Jesús es un Dios que ama y se preocupa por sus hijos. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Algunos de los judíos presentes cuestionaron la capacidad de Jesús para prevenir o evitar la muerte de Lázaro. La referencia a la apertura de los ojos del ciego se refiere al milagro que Jesús había realizado anteriormente. Y la pregunta dice, ¿no podía Él haber hecho de que éste no muriera? Muestra la incredulidad y la duda de que algunos de los judíos tenían sobre la capacidad de Jesús. Estos no creían que Jesús pudiera hacer un milagro. La resurrección de Lázaro, verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Mis hermanos, en este versículo se describe la emoción de Jesús al acercarse a la tumba de Lázaro. La palabra profundamente conmovido sugiere que Jesús estaba experimentando una gran tristeza y compasión. Y la descripción de la tumba como una cueva y la presencia de una piedra puesta sobre ella sugiere que se trataba de una tumba tradicionalmente judía. Verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En este versículo Jesús ordena que quiten la piedra que cubre la entrada de la tumba. Marta, la hermana de Lázaro, expresa su preocupación por el olor que emanaba del cuerpo de su hermano, que había estado allí muerto ya durante 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En este versículo Jesús le recuerda a Marta que le había dicho que si creía vería la gloria de Dios. Esta es una declaración que Jesús está a punto de hacer algo que revelaría la gloria y el poder de Dios. En el versículo 41,
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Recuerde usted que este milagro era para darle la gloria a Dios, para que el Señor fuera glorificado. Por lo tanto, Jesús oró audiblemente para que las personas que estaban alrededor supieran lo que hacía estaba de acuerdo con el Padre, que Jesús hacía la voluntad del Padre y que era para darle la gloria al Padre. Hizo esto para que el provecho de ellos que estaban en aquel lugar. En este versículo se describe cómo se quita la piedra que cubre la entrada de la tumba. Jesús alza sus ojos hacia arriba y da gracias a Dios porque ha escuchado su oración. Jesús explica que sabía que Dios siempre escucha sus oraciones. Pero sin embargo, Jesús dice que hizo esta oración en voz alta para que la gente que estaba presente pudiera creer que Dios le había enviado. Versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Jesús grita con voz fuerte y clama a Lázaro para que salga de la tumba. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro sale de la tumba envuelto en vendas y con un sudario sobre la cabeza. Jesús ordena que lo desenvuelvan y que lo dejen ir. La vida de Lázaro fue restaurada al viejo cuerpo, ¿cierto? Salió vestido con toda la mortaja exactamente como había estado en la tumba, hasta con el lienzo que se le había envuelto en la cabeza. En cambio, Jesús, cuando resucitó de los muertos, simplemente salió de la tumba y dejó allí todas sus vestiduras. ¿Por qué? Porque salió con un cuerpo apto para vivir en la gloria del cielo con el Padre, junto al Padre. No tuvieron que quitar la piedra para que Jesús pudiera salir. La piedra fue quitada para que los que estaban afuera pudieran mirar adentro y ver que la tumba estaba vacía. Su cuerpo glorificado pudo salir del sepulcro sellado. La palabra en Ezequiel 37, del versículo 1 al 14, del 12 al 14, dice: Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. En este versículo Dios promete resucitar a los muertos y darles vida, y la resurrección de Lázaro es el cumplimiento de esta promesa. Usted y yo teníamos promesa de resurrección, mis hermanos. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos
y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Por qué? El problema de estos judíos que tanto le odiaban no era la falta de evidencia. Ellos eran enemigos de Jesús y sin embargo decían: este hombre hace muchas señales. Es que no podían negar su milagro. Este hombre hace muchas señales. ¿Qué sucedió? Que se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos, y convocaron al Sanedrín para discutir qué hacer con Jesús, quien estaba haciendo muchos milagros. Estaba provocando ahí un alboroto para ellos. En el versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestra nación. Estos religiosos, ¿cierto?, de la época, tenían miedo de que hubiera un movimiento masivo con apoyo a Jesucristo, que resultara en una revolución y que en consecuencia Roma viniera sobre ellos, es decir, que obraran y que actuaran sobre la base del temor. Versículo 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo digo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Aquí vemos que empezaron ¿cierto?, a planear y a emplear la razón y la lógica. Y dijeron que era preferible que Jesús muriese antes de que toda la nación padeciera en manos de Roma. En el versículo 54, por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Este fue el comienzo del fin. A partir de entonces, trataron abiertamente de matar a Jesús y declararon su hostilidad públicamente. No sabemos exactamente dónde queda la ciudad de Efraín, a la que se retiró Jesús. Probablemente estaba situada en un territorio despoblado. Verso 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Las multitudes venían a Jerusalén para purificarse en Pascua, en esta fiesta. Al cumplir con este ritual continuo, se reunieron las multitudes, las personas hicieron comentarios entre sí, surgieron diferencias de opinión en cuanto a Jesús, se preguntaban si él iba a venir a la fiesta o no, iba a pasar este año a la Pascua. También sabían que el Sanedrín Supremo, este tribunal religioso, le buscaba, ¿cierto?, afanosamente, querían aprenderle, pero el extraordinario milagro de levantar a Lázaro
de entre los muertos, muchos creyeron en Jesús y algunos persistieron en su incredulidad. Al terminar, recordemos aquella gran voz que llamó al que estaba en la tumba, invitándole a salir de la morada de la muerte. Esta potente voz resuena otra vez dirigiéndose a aquellos a quienes tienen Biblia, consideren muertos, es decir, separados de Dios, y que por medio de este sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, pueden acercarse hoy a Él y recibir vida eterna. Amén. Amén, mis hermanos. Esta ha sido la palabra de este día. Les invito a meditar en esta palabra, a reflexionar en ella. La resurrección de Lázaro es uno de los más grandes milagros ocurridos, ¿cierto?, en el tiempo de Jesús. Más que el amor que Jesús sentía por Lázaro y por sus hermanas, podemos ver acá el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Es maravilloso lo que ocurrió en este tiempo. Es maravilloso lo que va a suceder cuando Jesús venga por su iglesia nuevamente. Si usted muere en Cristo, muere con Cristo, va a tener y va a resucitar para vida eterna. Si usted lo cree, yo te invito a orar en esta mañana. Y si usted aún no experimenta el llamado en este día, yo te invito a ti, a que puedas creer, a que puedas acercarte a Dios, puedas abrir tu corazón y que empieces a experimentar una vida en Cristo. Te invito a que repitas después de mí: Padre, en el nombre de Jesús, yo abro mi corazón y te recibo como mi Padre y Salvador. Le pido perdón por mi vida pasada y le pido que mi nombre quede inscrito en los libros de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje, la importancia que tiene la resurrección. Le damos gracias por la resurrección de Lázaro. Le damos gracias porque hace un tiempo ya el Señor nos llamó, nos escogió, nos apartó y somos parte de ese pueblo que se levantará, de ese pueblo que resucitará para tener vida eterna con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que tenga una bendecida semana y que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones, hermanos.